Bueno, cuando hablábamos recién sobre el viernes, pensábamos en un feriado y ¿qué se conmemora o qué se recuerda el viernes, el pasado? ¿Qué se recordó, mejor dicho? ¿Alguien sabe? Sí, ¿no? Hay una parte ahí donde el presidente va y saca los cuadros de los dictadores. Y es muy, muy fuerte esa imagen para ver esta parte. Se habla de más o menos de 30.000 desaparecidos. ¿Qué señal podemos decir fuerte para este planeta? Que en un país suceda lo que se denominó el terrorismo de Estado. Pero previamente a eso hubo un movimiento que se llamaba AAA. Los que estudian historia y los más viejitos saben a qué me refiero. El gobierno le dio plena autoridad a, para, para cometer cualquier tipo de acción para detener a ellos llamaban los subversivos o los extremistas. Bueno, ese tiempo dio una señal justamente de montones de vejámenes y violaciones a los derechos humanos. Esa fue la señal argentina a la tierra. Para seguir, digamos, sobre podemos decir, esta misma melodía de la muerte, estalló la guerra de las Malvinas y cada vez que pensamos en esta guerra, está la foto de un barco argentino hundiéndose, el Ara General Belgrano, ¿no? Un barco hundido, qué simbólica esa foto, ¿no? Un barco hundiéndose, qué simbólica y qué triste. Ese acto de guerra causó la mitad de los muertos de toda la guerra. Murieron 300 soldados, 300 marineros. Impresionante, digamos, la cantidad de víctimas después de la guerra, con suicidios, bueno, de los dos lados, ¿no? Con el tema de lo que es problemas psicológicos graves, traumas. Hasta el día de hoy muchas personas están sufriendo esto. Y bueno, son señales que da esta tierra de muerte y justamente nuestro país a este mundo. Podemos darnos cuenta que el crimen organizado es también algo, podemos decir, constante en nuestro país y esto es lo que se ve de afuera. Por ejemplo, lo que es el narcotráfico. Hace poco hubo noticias bastante, podemos decir, fuertes sobre lo que sucede en Rosario. Había un periodista que decía, bueno, pero no hay que irse a Rosario, hay que ir quizás a los barrios de Alto Comedero, por ejemplo, ¿no? Donde estamos viviendo muchos de los que estamos aquí, en lo que es Campo Verde, lo que es Punta Diamante. El narcotráfico está, podemos decir, frente de las escuelas. ¿Y qué señales muestra este país para las personas que no le conocen? Pensamos en los golpes de Estado, pensamos en la fuga de cerebros, ¿no? La gente que se va a estudiar afuera, a vivir afuera, porque ya no encuentra, podemos decir, esperanza aquí. Y la inflación que viene de hace muchas décadas, mostrando, podemos decir, ya una escarapela de nosotros, ¿no? ¿Y cuándo terminará todo esto? Entonces, cuando pensamos en señales, el país está dando estas señales. Si vos serías extranjero y verías toda esta historial, ¿no? Te darías cuenta más o menos en qué anda este país y no sé si te daría ganas de venir, justamente. Pero eso es lo que mostramos nosotros hacia afuera. Eso es lo que hay en la historia, eso es lo que queda. Como dice León Gieco, todo queda en la memoria, ¿no? Y no en el pendrive, queda en la memoria, acá en lo que uno recuerda de lo que sucedió. Y en el tiempo de Israel, en el tiempo bíblico, había muchas señales también, que en este caso brindaba Israel y brindaba Dios, de los dos lados, de los dos bandos. En este caso, vemos un pasaje en Mateo, capítulo 12, yo le invito a buscar Mateo capítulo 12, versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo,
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Fíjense que este pasaje nos muestra 3 cosas en esta mañana. La primera tiene que ver con lo que la gente busca en Jesús en el tiempo en que se relata la historia. Desolapadamente, estos escribas, que eran justamente los investigadores bíblicos de su tiempo, ¿no? Los más, podemos decir, capos, ¿no? Los más de alto nivel, podemos decir, en cuanto a conocimiento de la escritura, porque ellos no solamente escribían, como sale, digamos, escribas, sino que también eran los genios, podemos decir, de la teología de su tiempo. Y también a la par están estos otros que eran los fariseos, que eran una de las sectas más estrictas que existía. La secta de los fariseos, ellos dicen que ayunaban 2 veces por semana, daban diezmo de todo y tenían prácticas muy severas. San Pablo era uno de ellos y dice que él era uno de los más irreprensibles de todos. O sea que podemos decir que los fariseos y los escribas estaban, en este caso, buscando a Jesús. Lo buscaron y podemos decir, le hicieron una petición, ¿no? Así podemos decir, como tipo provocación también. Como si Jesús sería un mago, ¿no? Como si sería un artista, no sé. Se acercan a él diciéndole, deseamos ver de ti señal. Como si Jesús estaría a su disposición, como si él tendría que corresponderle a todo lo que ellos pidan. Y eso, más que causarle, digamos, interés a Cristo, le causó indignación, le causó furia, ira santa en este caso. Dios, cuando se enoja, está, digamos, en este pasaje mostrando los síntomas. Porque Él responde justamente a esta petición pecaminosa, ¿no? Dice, generación, le dio 2 calificativos, mala y adúltera. Mala y adúltera, las 2 cosas. La maldad y el adulterio. 2 cosas que los fariseos y los escribas se deben haber sentido como ofendidos, ¿no? Ellos siempre ofendían, pero cuando se trataba de ellos, no, ¿cómo nos va a tratar así? Qué falta de educación. Ellos eran mal educados con el resto, pero cuando lo eran con ellos, ahí, no puede ser esto. Es un irrespetuoso. Le pedimos bien, le dijimos maestro, le tratamos con amor, y Jesús nos salió con eso, nos dijo, generación mala y adúltera. Como si nosotros seríamos adúlteros. Ellos pensaban que el adulterio era solamente el acto físico de ir a la cama con una persona que no sea tu esposa. Y en realidad no se trataba de eso. Jesús había declarado muchas veces que el adulterio pasaba en el corazón, con solamente la mirada, con el deseo, con la lujuria en el corazón, ya, digamos, uno pecaba. Incluso, Israel no solamente era adúltero sexual, sino que era un adúltero espiritual, porque ellos tenían, podemos decir, una tendencia, en vez de adorar a Dios, a adorarse a sí mismos, o mejor dicho, a adorar el sexo, el dinero y el poder. Jesús le dijo a asalariados en una oportunidad, porque
estando ellos con poder de decisión, dejaron al pueblo, lo entregaron al pueblo a los romanos. Ellos conservaron su posición. O sea, ellos eran los intocables de su tiempo. Y fíjense la hipocresía que tenía esta gente, esta casta de religiosos, que podemos decir que se cuidaban sus vestiduras, sus familias. Dice en Hechos de la familia de Alejandro, de Juan, dice, todos eran unos, podemos decir, un grupo bastante elite, selecto de la sociedad. O sea, ellos quedaron siempre bien. Sin embargo, cuando vemos en este pasaje la osadía de este grupo de acercarse a Jesús a pedirle que haga algo para que ellos crean, como si Jesús tendría que corresponder, cambiar su plan eterno para que uno ahí que pasa, digamos, crea. Si no querés creer, pues no creas. Jesús ya tiene su plan. Dios tiene, podemos decir, una señal para este mundo que gira alrededor de Cristo. Cristo viene a la tierra, está ahí presente, está caminando por Jerusalén, está mostrando todas las señales que correspondían al Mesías. Sin embargo, la señal que muestra Israel es justamente contraria, una señal adversa. No creían. Juan lo resume así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús es provocado por los escribas, provocado a ira, provocado por los fariseos, por su corazón endurecido, y en este caso vemos que él le responde con justamente la única señal que se le va a dar, ¿no?, a esa generación mala, porque es mala. Hay gente que es mala. Y en este caso estaban ahí frente de Jesús. No importa los estudios que tenga, no importa la posición económica que tenga, no importa si es religioso o no, es mala, es adúltera. ¿Se dan cuenta? Es infiel. En todo es infiel. Y dice la Biblia que demandaba una señal y él dice, bueno, la señal que le va a ser dada va a ser la del profeta Jonás. Jonás, podemos decir que era un hombre bastante extraño para ser seleccionado para misionero, para ser portavoz, porque él hacía justamente lo contrario que Dios le pedía, ¿no? Dios le pidió a Jonás que vaya a una ciudad que se llamaba Nínive a predicar en esa ciudad. Y Jonás, en vez de ir a la ciudad, se fue y sacó unos boletos para ir a Tarsis. O sea, para lo opuesto. Era como que Nínive quedaba al oriente, no, perdón, sí, al oriente, y Tarsis quedaba al occidente. Algunos creen que era España, otros creen que era Tártago. No se sabe bien dónde quedaba Tarsis, pero sí al occidente. Y dice la Biblia que Jonás experimentó el juicio de Dios. Porque cuando Dios te manda a hacer algo y vos no lo haces, Dios arde en ira por tu rebelión. Porque Él no puede tolerar, dice que no tendrá por inocente al culpable. Entonces cuando Dios te dice que vayas a la derecha y vos te vas a la izquierda, la ira de Dios, se cierra el paraguas que te protege de la lluvia y toda su ira cae sobre tu vida. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en este caso, Jonás pensaba que podía huir de Dios, pero ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si fuera debajo de la tierra, si me moriría, allí también estás. En Abdías 4, ¿qué dice? Si te remontares como águila y en las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. La NASA está luchando para colonizar Marte y Abdías ya habla de las estrellas, ¿no? ¿Cuántas galaxias hay? Y nosotros recién, bueno, nosotros, la NASA está llegando a Marte. Estamos muy lejos de todo esto. No hay lugar donde puedas escapar de Dios. No podés escaparte de Dios. Y Jonás escapó de Dios. Dice la palabra de Dios que Jonás fue a Tarsis, estaba en el barco, se fue a tomar una siesta en la parte interior del barco,
y se desató una tormenta. ¿Qué es lo que sucedió? La tormenta quería hundir el barco. Como dije recién, ¿querés jugar con Dios? Dios no puede ser burlado. Dios te va a encontrar. Y lo encontró. No importa que te vayas al mar. Uno, por ejemplo, si se le descompone el vehículo o el colectivo, bueno, se baja, caminando a algún lugar va a llegar. Pero en el mar, ¿a dónde vas a llegar? Bueno, en ese sentido, Jonás estaba él plácidamente durmiendo. Parece que no se daba cuenta, y muchas veces no nos damos cuenta, de nuestra rebelión contra Dios. Porque estamos haciendo mal. Y no nos damos cuenta, somos malos, somos adúlteros. Y seguimos, ¿no? Infieles a Dios. Por si no te das cuenta, Dios lo que hizo, dijo, bueno, voy a hundir el barco, de una. Los marineros hacían su trabajo, pero el barco estaba por destruirse. Ya no había forma. Y lo encuentran a Jonás durmiendo y le dicen, ¿qué haces allí, dormilón? Levántate y clama a Dios. Los incrédulos buscando a sus dioses, porque ya no, estaban perdidos. Entonces fíjense que Jonás dice, no, esta tormenta, chicos, es por causa mía. Ah, sí, ¿por qué? Bueno, porque yo hice esto y lo otro. Y los marineros no le creían. Y al final, como veían que la tormenta se agudizaba peor en el mar, ¿qué hicieron? Bueno, dice, ¿cuál es la solución? Bueno, tírenme al mar. A la muerte. No querían hacerlo, después dijeron, no, mejor lo tiremos porque lo tiraron al mar. ¿Y qué es lo que sucede? La tormenta, gracias. La tormenta feneció, se fue. Así como esos archivos que van a la papelera de reciclaje, ¿no? Tranquilo. Eso es lo que sucede cuando la ira de Dios es calmada, cuando se produce la justicia. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué hicieron? Tiraron al Jonás, al falso marinero, no el falso 9, sino el falso marinero, lo tiraron al mar y el mar se calmó. Es muy interesante que en el griego la traducción gran pez es tesus. No era una ballena. Bórrense la ballena, por favor, de la cabeza. No era una ballena. Porque si hubiera sido una ballena, lo hubiera dicho la Biblia. No era una ballena, era un gran pez. Es un pez enorme. Ahora, cuando un pez te traga o cualquier animal te come, bueno, ¿qué puede pasar? Te morís. Ahora, por otra parte, dice que el estómago del pez tiene como un ácido, tiene unos jugos gástricos, un tipo ácido. ¿Y qué pasa el ácido cuando te pega con la piel? Por mucho tiempo, por 3 días. Bueno, aparte de morirte, te desfigura, te causa... Suena el teléfono, no sé quién. Atiendan, por favor. Bueno, cuando encontramos la palabra de Dios, encontramos que Jonás está en medio del estómago del gran pez. La Biblia dice que no murió, estaba, podemos decir, orando a Dios. Y al tercer día dice que el pez lo dejó ahí cerca, y tampoco dice cerca, lo dejó para que vaya a Nínive. La cuestión que Jonás termina obedeciendo a Dios con olor a pescado, podemos decir. Con olor a pez. ¿Cómo habrá sido el desodorante que usaba Jonás? Un aliento increíble, un cutis envidiable. ¿Cómo quedará la piel después de estar con el ácido? Tremendo, ¿no? Y la gente decía, este hombre vino de un pez, ¿no? Este hombre estuvo en un pez. Y todos hablaban de Jonás. Y él caminaba en Nínive, que era una ciudad
enorme, como las ciudades enormes de nuestro país. En ese tiempo era una ciudad enorme. Tenía rey. Y él empezó a predicar. Él era una señal, podemos decir, de Dios para esa ciudad. Con todo su piel hecha pedazos, con su cuerpo desgastado por estar 3 días en lo profundo de la tierra, por estar, podemos decir, bajo del agua y haber soportado la disciplina, la ira de Dios en su vida, era un hombre desfigurado. Y él predicaba. En 40 días, Nínive será destruida. No era un evangelio, podemos decir, de amor, que decían, bueno, Jesús te ama. No. Nínive será destruida en 40 días. Un poquito más de un mes. Y dice que la gente cuando escuchó esto, lo veía a él y sabían que esto venía de Dios, lo reconocieron. Dice que la gente empezó a ponerse como loca y dice que esa noticia llegó hasta las autoridades y las autoridades dijeron, tenemos que hacer algo. A partir de ahora, ayuno a todos los habitantes de Nínive, incluso los animales que tenían que ver, no sé, pero estaban ahí. Ayer mi señora me reta porque llego tarde, ¿no? Llego tarde a la casa, casi a las 12 llegué, 12 y media. Y yo le explicaba que el colectivo, claro, cuando estaba cerca de la terminal nueva, capaz que alguno estaba ahí, no sé, no lo vi. Claro, sube un hombre con un perro. Siempre suben los chicos con un perro. No hay problema, los choferes lo dejan pasar. Pero no, esta vez no. No va a subir. Era el último colectivo, no va a subir. Y el colectivo estaba estacionado y el chofer empecinado en que no va a salir. Y no salía, ¿no? Ya pasaban como 20 minutos, estaba ahí detenido, hasta que se baje el hombre con el perro. Y dicen, hacen como una asamblea los pasajeros, dice, todos estamos de acuerdo que él vaya, ¿no? Así que vos lo llevás, ¿no? Todos así enojados, toda la gente. Y claro, había una señora ahí que decía que los choferes cuando se le encuentra, digamos así, llevando un animal en el colectivo, claro, sí, tienen como quitan el presentismo, algo así, explicaba, son 40.000 pesos nada más, que te cortan. 40.000 pesos, así como suena. Así que bueno, él dice, bueno, lo llevo a él, pero no llevo más nadie hasta que se baje. Bueno, así que el colectivo no subía a nadie, hasta Alto Comedero no paró. Y claro, dice, bueno, qué tanto lío por un perrito. Dice, claro, todos pensaban en un perrito. Cuando baja el hombre, nosotros estábamos al fondo, cuando baja el hombre del colectivo, era un perro así, ¿no? Que lo había puesto abajo de la campera, pero era un semejante perro. Claro, no era un perrito, todos pensaban que era un perrito chiquito, no, era un perro enorme, ¿no? Y muchas veces, digamos, vemos que es una señal, hay varias señales ahí que te muestra esa historia, esa anécdota. En primer lugar, hay reglas. En todo lugar hay reglas. Las reglas es que no tenés que ir, por ejemplo, creo que en el campamento también, no sé si Domingo lo dijo, pero no vayan con perros al campamento, porque está prohibido. Está prohibido. Ahora, si usted quiere transgredir la ley, hágalo. Pero en el colectivo no puedes subir con perro. Ahora, si vos querés subir con perro, subí nomás, no hay problema. Es tu vida y la de Dios. El testimonio que das vos y la reacción, digamos, que puede tener el Espíritu Santo con tu vida rebelde, ¿no? Y con tu más. Entonces, la Biblia nos muestra que el gobierno puso una regla. A partir de mañana, hasta los animales van a hacer ayuno. Puede ser, dice que Dios cambie. Dios no cambia, pero Él no sabía. Puede ser que Dios vea nuestro accionar y haga algo contrario a lo que... Y sí, fíjense, cuando nosotros vemos el desenlace de la historia de Jonás, es un libro pequeñito de 4 capítulos que te recomiendo leer, en vez de leer el Facebook, en vez de leer el Instagram, todas esas tonterías que salen. Yo creo que en unos minutos puedes leer Jonás tranquilamente y vas a salir bendecido.
la Biblia nos muestra que el pueblo de Nínive se arrepiente. ¿Y qué pasa cuando hay arrepentimiento? ¿Qué hace Dios? ¿Baja el juicio o lo detiene? Lo detiene. Y Jonás dice que estaba esperando que el juicio caiga sobre Nínive, pero estaba enojado Jonás porque Dios, ¿cómo es? Grande en misericordia, tardo para irarse. Y Jesús le dice, bueno, la señal de Jonás va a ser dada a esta generación. Y cuando pensamos en Jonás, Jonás estuvo dentro de un pez, ¿cuántos días? 3. Entonces podemos decir que Jesús vino a la tierra y su misión era, dice en Gálatas, que él nació de mujer y vino para redimir. La primera venida de Cristo es para redimir, la segunda venida es para reinar. No va a venir a redimir la segunda venida, va a venir a reinar. La primera es para redimir, para liberar, para pagar el precio. En otras palabras, para morir en una cruz por vos y por mí. Y eso fue lo que hizo. Murió en la cruz por nuestros pecados. Y al tercer día resucitó entre los muertos. Y dice la Biblia que él habló de un juicio. Dice en el versículo 41, el juicio. Versículo 42, el juicio. Jesús no va a ser tu abogado en el día del juicio, no lo sueñes. Jamás va a ser tu abogado en el día del juicio. Él es tu abogado ahora mientras estás vivo. Porque en el día del juicio, el abogado se transforma en juez. Él va a ser el juez. Todo el juicio ha dado al Hijo. Grábate bien en tu cabecita que cuando te morís y abrís tus ojos en un juicio, ya está. Culpable. No tenés salida. Solamente condenación. Ahora, en esta vida es la oportunidad única en la cual te podés acercar a tu abogado y decirle, Señor, hice todos estos crímenes, todos estos pecados, ¿qué puedo hacer? Y Jesús, como un buen abogado, va a salir a representarte delante de Dios porque tu caso es grave. Es grave. Entonces, encontramos que la señal ya había sido dada. Lo único que faltaba el desenlace, que llegue a la cruz, que resucite y bueno, últimamente falta que venga a reinar y a juzgar. Ahora, Jesús toma 2 ejemplos, podemos decir, que son distintas a esa actitud de estos fariseos histrónicos y de estos escribas, podemos decir, voluptuosos que se acercaron a Jesús buscando que Él haga algo para que ellos crean. Él no va a hacer nada para que vos creas. Le dice, yo tengo la señal de Jonás para ustedes. Voy a morir, resucitar y voy a venir a juzgar. Esa es la señal para ustedes, chicos. Así que, tranquilos con eso. Entonces, es como que Jesús dice, no busquen más bien que yo haga algo por ustedes, más bien busquen qué pueden hacer ustedes. En este caso, la acción o la señal que nosotros podemos dar a Dios son vidas transformadas. Le voy a dar 2 ejemplos. Primero, en el versículo 40 versículo 41, sí, ese es. Los hombres de Nínive. Dice que, bueno, la palabra levantarán ahí es resucitarán en el griego. Es resucitarán. O sea, van a volver a vivir. Y van a estar, podemos decir, pero no en el juicio para ser juzgados, sino dice que en el juicio van a estar para juzgar ellos también. Dice que van a condenar a estos fariseos y escribas incrédulos por lo que están haciendo. Van a condenar, dice, la condenarán a esta generación. Porque ellos hicieron algo que ustedes no están haciendo. ¿Qué es lo que no están haciendo ustedes? Arrepentirse. La palabra en el griego significa cambio de actitud con respecto al pecado. Entonces está el pecado y estoy yo. Entonces, cambio de actitud. Digo, a partir de ahora considero que esto es pecado y no lo hago porque esto ofende a Dios. Ahora, esta actitud tuvieron ellos. Porque hasta ahí podemos decir que hay una búsqueda que Dios haga algo para que yo crea.
Dios hace algo para que fulanito crea, pero Dios no va a hacer nada porque ya lo hizo. Ya hizo Dios. No le pidas a Dios algo que Él ya hizo. Ya tiene la señal, podemos decir, en esta tierra está dada la señal de la cruz, la señal de la resurrección, que dentro de tiempo vamos a festejar justamente con los hermanos en Lozano. Bueno, pensamos en que va a haber un juicio, esa señal ya está dada. Si hoy te morís sin Cristo, vas a abrir los ojos en un juicio. Necesitas sí o sí darte cuenta de eso. Te guste o no la idea, la entiendas o no, esto ya está dado, está determinado. Es como que 1 más 1 es 2. No importa si te gusta, si vos pensás que es 3, si vos pensás que es una letra, un símbolo, no importa lo que vos creas, importa lo que es, lo que está escrito. Cuando una persona muere sin arrepentirse, va al juicio y va a ser condenado en el juicio. No espere que se salve en el juicio. Algunos dicen, no, pero Él es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y no tendrá por inocente al culpable. Jesús dijo que los ninivitas se arrepintieron. Ellos buscaron hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hagamos ayuno, hagamos oración. Hasta los animales, toda la nación utilizaron todos sus recursos y dice que Dios vio eso. Dios vio eso. Dios ve tu corazón. Dios ve el corazón de estos ninivitas. Dios veía el corazón de estos escribas y estos fariseos que estaban allí provocando a ira a Dios, provocando a tinieblas, provocando a condenación. Y lo lograron, ¿eh? Dice, los ninivitas, estos que no son incluso del pueblo de Dios, se van a levantar contra ustedes, que dicen que son hijos de Abraham, que saben tanto de la palabra de Dios, que tienen vastos ministerios y todo lo demás, y los van a condenar. Van a ser sus jueces, porque ellos se arrepintieron y ustedes no. Buscar, ¿qué puedo hacer yo? Ahora sé que si muero hoy, me cae un rayo, me atropella un auto cuando salga, no sé, el colectivo se da vuelta, hay una tragedia en la ruta y muero. Si no tengo a Cristo en mi vida, voy directamente a un juicio y los ninivitas me van a condenar por adúltero, por perverso, por infiel y por tener un corazón duro. Porque ellos escucharon el mensaje y en ayuno y oración y en humildad, como decía recién Marquitos, se acercaron a Dios. ¿Hay humildad en tu vida? ¿Hay reconocimiento de pecado en esta mañana? ¿O te crees más santo que los demás, más justo, más perfecto? Los nivitas se vieron a sí mismos en un espejo y dijeron, no podemos, desde el rey hasta el último, hasta los animales. Se arrepintieron. Entonces, Jesús le dice, bueno, ustedes vieron la reina del sur, la reina de Saba. Sí, bueno, ella se vino desde los confines de la tierra porque vio la señal que estaba dando este Salomón. Este Salomón tenía una sabiduría infinita, una sabiduría eterna, una sabiduría que nadie podía alcanzarla ni la alcanzará jamás. Fue el hombre más sabio de la tierra. Lo que le preguntes, él sabía. Porque Dios le dio la sabiduría. No era una sabiduría solamente de conocimiento científico, no lo creas, era más que eso. No era algo solamente de una sabiduría espiritual, era más que eso. Era un hombre sabio. Y fíjense que esta reina del sur, dice, ¿no? De Saba, todos sabemos, se acerca para comprobar, para evaluar si era verdad lo que se decía de él. ¿Y cómo salió ella? Cuando sale, después de haber estado un tiempo con Salomón, dice que completamente satisfecha. Es aún más de lo que me dijeron. Acercarse a Dios. Es la decisión más sabia que puedes tener. Esta reina recorrió cielo y tierra para poder encontrarse
con esta señal que Dios daba para su tiempo, que era Salomón. Superaba a todos los sabios de su tiempo, porque la sabiduría de Dios es eterna, no tiene límites. Y Dios había bendecido a este hombre con una sabiduría. Mientras Salomón estaba siendo señal de Dios, Dios lo usaba. Ahora, todas estas, podemos decir, circunstancias en las cuales hombres como Jonás, como Salomón, bueno, si yo te digo Jonás, te digo, bueno, es un hombre que hacía lo contrario que vos le mandabas a hacer, ¿no? Bueno, no estoy, podemos decir, muy asombrado si alguno de los líderes del ministerio me dice, no, ese hermano no, porque vos lo mandás a hacer algo y te hace lo contrario, no, ese no. No estaría en la lista a propósito, hace falta maestro para la escuela bíblica, ¿no? Hace falta evangelista, hace falta muchas cosas, así que acérquense a los ministerios, los que están de paro eterno, se acercan a los ministerios para ver si pueden servir en algo, porque tenemos que servir a nuestro Dios. En este caso, Jonás se abstiene mejor no se acerque, o si hay un Jonás presente no se acerque, porque esta actitud de hacer lo contrario a lo que te dicen es una actitud de rebeldía, de intransigencia a lo que se está mandando a hacer, ¿sí? Entonces Jonás fue señal, sí, sí. Yo siempre recuerdo que cuando yo era jovencito y en 18 hectáreas también pasó lo mismo, esos chicos los más revoltosos, los más Jonás, por ahí podemos decir, eran los más evangelistas. No sé por qué, pero ellos, quizás por su actitud también, ¿no? Pero eran los que más jóvenes traían, los que más adolescentes traían a la iglesia. Ellos servían a Dios así, ¿no? Podemos decir, Dios lo usaba grandemente. A esta gente que se encuentra con Dios, que se arrepiente de su pecado, Dios la usa grandemente. ¿Te das cuenta? Este Jonás, si hablamos que Pedro, cuando predicaba, se convertía en 3.000, ¿cuántos habitantes consideran que habían en Nínive? Más o menos, den un número. Estamos chicos todavía. Los arqueólogos creen que más o menos habrá existido en la ciudad de Nínive, porque eran ciudades reino, más o menos entre 400.000 y 450.000 personas. Sin contar los perros, ¿no? O sea, hasta los perros se convirtieron, sí, bueno, todos se convirtieron a Dios, se volvieron a Dios. Una iglesia de 400.000 en ¿cuántas prédicas? ¿Qué les parece? Supera a todos. ¿Este Jonás? Sí, este Jonás. ¿Y Salomón? Algunos dicen, pero a Salomón no, ¿cómo va a ser señal Salomón? Sí, este Salomón que era justamente un hombre que tuvo 1.000 mujeres, que tuvo todo, digamos, podemos decir, todos los lujos, los placeres, el dinero. ¿Ese va a ser señal? Sí, ese va a ser señal. Porque a ese hombre Dios le dio la sabiduría para poder mostrar al mundo la sabiduría de Dios. Si comparamos a Jesús de Nazaret con Jonás, ¿quién es más o quién es menos? ¿Quién es más? Jesús, es obvio. Por eso Jesús dice, he aquí más que Jonás en este lugar. Y no estaba mintiendo, ni exagerando, ni era un orgulloso, ni nada. Estaba diciendo la verdad. Porque Jesús, cuando el Padre lo mandaba a hacer algo, ¿qué hacía Jesús? Todo lo que el Padre dice, yo hago. Ninguna cosa que yo hago, lo hago por mi propia cuenta, dice. Sino lo que el Padre me dice, eso hago. O sea que, ¿comparar a Jesús con Jonás? Jesús. Y si comparamos a Jesús con Salomón, ¿vemos a Jesús teniendo la misma actitud que Salomón? No. Jesús también era infinitamente sabio, pero no utilizó esos recursos que tenían para andar haciendo todo lo que hizo Salomón mal. Entonces, el versículo dice, he aquí, más que Salomón en este lugar. Ahora, cuando vemos a estos ninivitas que se arrepienten, vemos a
a esta reina que recorrió tanta distancia para ser sabia, para encontrar la sabiduría de Dios, que estos se van a levantar en el juicio para juzgar es porque ellos son el resultado de las señales de Dios. Las señales de Dios. Ahora, buscar correctamente al Señor involucra justamente tomar nota de lo que hicieron estos ninivitas, esta reina del sur, reina de Saba, e imitarla. Y no hacer lo que hicieron los escribas y fariseos que provocaron a ira a Dios con sus hechos, con sus peticiones codiciosas, mundanas, terrenales, diabólicas. Fíjense que la Biblia nos muestra que va a haber un juicio. En ese juicio dice que se van a levantar como jueces los ninivitas y esta reina. Va a estar ahí, van a estar dando su veredicto. En este caso, van a condenar a estos incrédulos, fariseos y escribas. Dice, porque ellos, los ninivitas, se arrepintieron y la reina recorrió distancias inmensas para acercarse a lo que era la sabiduría que era señal en ese tiempo. ¿Y qué se va? ¿Cuál va a ser el criterio, podemos decir, en el juicio? En primer lugar, tu vida. Esta fue tu vida, va a salir una pantalla ahí, esta fue tu vida, ¿no? Y la pregunta o la respuesta va a ser a la pregunta, ¿provocó tu vida ira a Dios? ¿Provocó la ira del Señor? Sí, bueno, va a salir primer día de vida, hizo esto. Segundo día, toda tu vida está allí. Los libros fueron abiertos. Está todo escrito. Y todo dice, van a reconocer que Jesús es el Señor. La segunda pregunta, ¿fue tu vida en humildad y arrepentimiento? No. No, porque escuchaste de Jesús, sí, pero no, bueno, me parecía algo que era muy fantasioso, era algo muy ingenuo, ¿no? Aparte, no estaba de moda en mi tiempo y no lo creí. Bueno, no fuiste humilde, fuiste un orgulloso. Creíste más en lo que tu inteligencia humana te proporcionaba que en lo que estaba escrito en la Biblia. Bueno, quedás, digamos, con un punto menos. Ya 2 puntos menos, porque tu actitud ya había provocado a ir al Señor. ¿Hubo arrepentimiento en tu vida? No. No, porque estás en el juicio. Porque si no hay arrepentimiento, abrís tus ojos en el juicio. En el juicio no hay abogado. No hay abogado en el juicio. Hay juez. Hay juez. Y el juez es Cristo. Este Cristo va a observar tu vida y decir, bueno, a ver, ¿cómo fue la vida de esta persona? ¿Observó en sabiduría divina la obra de Dios? No, no, la observó en sabiduría humana y como los sabios, para los sabios humanos, esto es locura. Esto es una tontería, digamos, ¿cómo que resucitó a alguien? No, no, imposible. No, que la Biblia es inspirada. No, ¿cómo va a ser inspirada? No, no vengas con esas cosas. No, que tiene que ser así, como dice. No, no, no. No metamos la Biblia en esto, porque esto es ilógico. La Biblia tiene más lógica de lo que crees. La lógica de la Biblia es la siguiente. Si tu vida provocó a ir al Señor, si no fuiste humilde ni te arrepentiste, si no observaste la sabiduría divina de Dios, en que Él mandó a Jesús a la tierra, a ser el Cordero que en sacrificio derramará su sangre para que vos seas perdonado y que después resucite y esa sangre la lleve al cielo para presentarla delante de Dios, para pagar tu pecado y el mío, estás condenado. Los ninivitas con mucho menos que eso creyeron. La reina del sur con mucho menos que eso creyó. Vos tenés, no digamos una señal, aquí no sé cuántas señales hay. Quizás hay alguno
como Jonás, que está lleno de ácido en su cuerpo y no para de hablar de Jesús. Quizás haya alguien que no para de hablar la sabiduría de Dios porque Dios le ha dotado de esa sabiduría. Tampoco lo escuchás. No ves ni las señales físicas de personas que han sufrido por Cristo, ni ves las señales intelectuales de alguien que expresa con mucha precisión la palabra de Dios. No te importa nada. Bueno, si no te importa nada, al juicio. La Biblia es clara en esto. Va a existir un juicio, y en ese juicio los ninivitas, la reina del sur, y esta señal de Jonás se va a levantar contra esta generación que va a estar justamente en descrédito y en lazo por el pecado. La resurrección de Jesús es la única señal que nosotros tenemos, mis queridos hermanos. No hay otra. Si Cristo no hubiera resucitado, esa sangre nunca hubiera llegado hasta el templo que está en los cielos, en donde se canceló la deuda tuya y la mía. Jesús resucitó para pagar con la sangre que Él mismo derramó para salvarte, para salvarnos. La señal que Jesús dio en la cruz de su muerte sacrificial ya de por sí te debería conmover por lo menos el alma. Pero si esa señal te parece algo lejana y no la puedes ni siquiera imaginar o no la consideras, fíjate en el que está al lado tuyo, que antes era un maldito mundano y ahora está aquí, bendito por Cristo Jesús. Fíjate en el que está al lado tuyo, míralo. Él es señal. Él es una señal viva de que Cristo salva, de que Cristo perdona. Sí, así con sus defectos. Sí, así adúltero, infiel. Así todo desfigurado por el pecado, por la rebeldía. Así. Así como lo ves, es un ejemplo para vos y para mí. Es una señal de que lo que dice la Biblia es verdad. Que no es un cuento de hadas, ni una fantasía, ni un mito. No. Es señal de Dios. Si no crees en lo que está escrito, por lo menos cree en la señal que tenés al lado, en la señal que tenés enfrente, en la que está atrás tuyo. Y vas a ver cómo los ninivitas, como la reina del sur, y vas a ver también, como muchos de nosotros hemos visto, la obra de buscar correctamente al Señor. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con ese Dios todopoderoso. Padre que estás en los cielos, sabemos que las señales de este mundo son malas, todo muerte, destrucción, pero las señales que vos nos das, Señor, son benditas. Están llenas, Señor, de gracia. Tu señal, Señor, es suficiente. Tendría que ser suficiente para nosotros. Que hayas muerto en la cruz y resucitado y que hayas llevado tu sangre al cielo para perdonar nuestros pecados. Tendría que ser suficiente, pero por si no lo es, te pedimos que nosotros mismos seamos señal. Te pedimos que abras nuestros ojos a las señales vivas que tenemos al frente, al costado, al lado de nosotros. La obra de Cristo en sus vidas sea señal. Así con sus defectos y con todas las cosas malas que tienen, porque todavía Cristo está trabajando en cada uno de nosotros. Que podamos mostrar, como lo hizo Jonás, como hizo la reina del sur, como hizo Salomón, como hicieron los ninivitas, una señal que pueda servir, Señor, para salvación y perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.